a lo mejor se puede sumar a tu pregunta. No, bueno, dos diferentes, pero seguramente con la diapo ahí que vas a mostrar lo vas a ver. ¿Listo? Bueno, listo. En función de esa pregunta vamos a ir aclarando algunas cositas. A ver. Ahí está en pantalla completa, ¿se ve? Está medio lento esto. Porcentaje de individuos infectivos. Primero, antes de hablar sobre eso, recordemos algunas cosas. Dalbulo maidis para nuestra región básicamente es endémico. Del paralelo 30 hacia el norte, todo lo que sea no INEA, Dalbulo siempre está presente, ¿cierto? No importa la época del año, cuando lo busquemos lo vamos a encontrar. Si Dalbulo está presente, obviamente que la enfermedad siempre va a estar presente, como marcan los estudios desde el 2000 hasta el 2020 que se viene muestreando. Esto es presencia o prevalencia, que es lo mismo. Entonces, la enfermedad, eso no nos tiene que llamar la atención. El vector es endémico, siempre va a estar, y la enfermedad, por lo tanto, también. Lo que puede variar un poco en nuestra percepción, es decir, la incidencia de la enfermedad. Hay años, como muestran acá, que la incidencia de la enfermedad es mayor, y otros años donde desaparece, casi no se percibe a nivel de los lotes, y después de la campaña 15, 16 en adelante, volvió a tener alta incidencia dentro de nuestros lotes. Dicho eso, recordemos algunas cosas del vector que nos interesa. Vamos directamente acá. También había otra pregunta dentro del chat, perdón, que era condiciones predisponentes para la chicharrita, ¿cierto? Sí. Podemos ir hablando. Sí. Bueno, esto es el ciclo de Dalbulo maidis. Bueno, este es el vector, me imagino que ya todos lo conocen, por eso están aquí, ya lo han visto. Más tarde, más temprano, va a aparecer en el cultivo del maíz, eso es inevitable. Ha coevolucionado junto. Tiene su origen en México junto con el maíz. Entonces han coevolucionado tanto el Dalbulus como el cultivo de maíz. Entonces, cuando haya maíz, va a estar Dalbulus. Eso no se puede evitar. Porque es una especie monófoda, que vive y se reproduce solamente en el cultivo de maíz. Dicho eso, es decir, que para este ciclo se cumpla, tiene que haber cultivo de maíz. Lo que regula que haya más, menos población, más, menos inóculo, va a ser básicamente la presencia de maíz. Después, otras características que debemos saber de Dalbulo es, más allá del ciclo de vida, que esto en condiciones normales es decir, en presencia del cultivo de maíz, este ciclo dura aproximadamente 30 días. Cuando las condiciones ya son desfavorables, ¿se está escuchando? Sí, sí, sí. Ah, listo, tengo dudas, pero ahí suena el teléfono, ya veo que se cayó la señal, y estoy hablando solo, porque no los puedo ver. Cuando las condiciones son desfavorables, es decir, cuando se termina el cultivo de maíz, abril, mayo, junio, dependiendo de la zona, va a pasar ese periodo favorable como adulto. Como adulto puede vivir unos 90 días, que está registrado, puede ser más. Después dependerá de las condiciones que se vayan dando, pero Dalbulo maidis tiene esa característica. Más allá después, obviamente, de su gran capacidad de dispersión, que eso favorece, es decir, cuando haya cultivo de maíz siempre va a estar llegando. Esto, bueno, ahora no viene al caso. Veamos, esto es básicamente un esquema de la dinámica poblacional de Dalbulus, ¿cierto? Hay dos escenarios. Uno que es básicamente común de nuestra zona de secano, la región EA, altos periodos de barbechos, pero hagámonos la idea que esto es abril, mayo, las poblaciones de Dalbulus naturalmente van a estar elevadas. Eso no debe sorprendernos. Si ustedes entran en el cultivo marzo, abril, mayo, ya ahora las poblaciones están creciendo exponencialmente. Aquí ya cuando llega el periodo desfavorable, estos adultos van a tratar de sobrevivir el invierno. Por lo tanto, este periodo de barbecho debería ser por lo menos 90 días hasta el próximo cultivo.
Si este periodo de tiempo no se cumple y se dan algunas condiciones, como pasó esta campaña, que en muchas zonas heló menos de lo normal, o las temperaturas fueron más benignas, hay altas probabilidades que muchos de estos adultos sobrevivan. Y en los primeros maíces que se vayan sembrando, el vector va a llegar, ya sea que haya quedado en el ambiente, como es común acá en la región noanea, después de la debajo del paralelo 30, allá norte de Córdoba, norte de Santa Fe, era más difícil encontrarlo en las siembras tempranas, septiembre, octubre. Bueno, este año fue un año medio particular. Ahora bien, ante la pregunta de, bueno, ¿qué proporción de daldulos infectivos? Esa proporción de daldulos infectivos va cambiando en función de la época que vos los vayas a buscar. Porque en los primeros maíces, ¿qué está haciendo daldulo? Además de multiplicarse la población, se debe multiplicar el inóculo. Por lo tanto, a medida que va avanzando el ciclo de maíz, van a aparecer nuevas plantas de inóculo y los daldulos que nazcan sobre esas plantas van a ser daldulos infectivos. Más allá de eso, cuando se ha recolectado en algunas experiencias en esta época, a marzo, abril, mayo, lo que se encontró en la zona de Tucumán, 2, 3, 5% de daldulos infectivos. Cuando las poblaciones de daldulos son elevadas, ¿no? Ahora, cuando los vas a buscar acá, ya cuando pasó todo el invierno, las poblaciones son muy, muy bajas, es difícil encontrarlo, y los niveles infectivos, cuando encontrás algún dalbulus, a veces no lo encontrás. Evidentemente sí quedan, pero las poblaciones son tan bajas que la carga de inóculo en las siembras tempranas generalmente van a ser bajas. Salvo que hayamos generado un ambiente muy favorable para la persistencia del vector, que estos sobrevivan. ¿Dónde se dan esos casos? Ejemplo, esta campaña, las zonas donde multiplican semillas. Que tuvimos los altos, siembra de julio, primera fecha de siembra, agarró alguna de estas poblaciones y la primera fecha de siembra, alta incidencia de espiroplasma. La segunda y tercera ya no tuvieron tanta incidencia, básicamente no se encontraban plantas con síntomas. Entonces, este proceso va a ser natural. Apenas empiecen los maíces, daldulos va a llegar y va a empezar a incrementar su población. Junto con el incremento de la población, el incremento de inóculo. Eso tenemos que tener claro, eso siempre va a pasar. Después, bueno, para lo que a nosotros nos interesa a los fines del manejo, es que estas altas poblaciones de daldulos no estén presentes desde emergencia hasta el 6B8, que es el periodo más susceptible del cultivo. Eso es lo que nos interesa a nosotros desde el punto de vista del manejo. No sé si habré contestado la pregunta. Cualquier cosa, repregunten, por favor. Y ampliamos. Sí, aparentemente sí. Creo que a medida que fue pasando, Marce, fuiste contestando. Buenas tardes a todos. ¿Se conoce el porcentaje de individuos que tiene portación de virus en nuestra zona? Por eso. Hoy, en esta campaña, se están recolectando, pero te digo, el porcentaje de daldulos infectivos varía en función de la época que lo juntes. Mientras más avanzado el desarrollo de los cultivos y tenga posibilidad de multiplicarse el virus en las plantas, también para ampliar un poco eso, veamos, estoy compartiendo yo, ¿cierto? ¿Cómo? Sí, sí, sí. Sí, está compartiendo. Estás viendo mi pantalla, ¿cierto? Sí, veamos este esquema. Este es básicamente el patosistema del achaparramiento del maíz. ¿Qué tenemos aquí? Hagamos de cuenta que esto es una planta enferma. Lo que te dice acá es que si llega un dalbulus, se alimenta esa planta, con que tenga posibilidad de estar alimentándose una hora, puede agarrar el espiroplasma. Si fuera, ahora bueno, están más habituados ustedes a ver rayado fino, que se ha hecho muy común en la zona noroeste de Santa Fe, norte de Córdoba, además porque los síntomas se expresan antes en el ciclo, ¿no? Entonces es más fácil verlo. Pero bueno, ahí el vector ya requiere, a ver, un segundito, requiere 6 horas para adquirirlo. Una vez que pasa esto, antes que el vector pueda transmitir la enfermedad, debe multiplicarse dentro del mismo. El vector transmite la enfermedad de forma persistente propagativa, que no lo había mencionado. Es decir, propagativo porque una vez que se alimentó acá,
tiene que estar entre 14 a 21 días para que este vector que se alimentó de la planta enferma pueda transmitirlo a la enfermedad. Una vez que pasó ese periodo de tiempo, lo va a transmitir toda su vida. Por eso hace la referencia persistente. Ese dalbulo con la infección, con el piroplasma o rayado fino, va a ir a una planta sana y con que pueda alimentarse 1 hora ya va a poder transmitir el piroplasma. Para el caso de rayado fino, debe estar alimentándose por lo menos 8 horas. Pitoplasma no es muy común acá, además de Brasil, pero es todavía mucho más eficaz transmitiéndolo. En media hora podías transmitirlo. Después, para terminar el proceso, una vez que este dalbulo infectivo se alimentó de la planta sana, para que esta planta sea fuente de inóculo, el virus dentro de la planta tiene que estar multiplicándose entre un periodo, acá te dicen que 9 y 40, lo más común entre 30 y 40 días. Una vez que pasa ese periodo de tiempo, ya hay suficiente carga de inóculo dentro de la planta para que venga un vector sano y pueda tomar ese virus de la planta y poder seguir con este ciclo. No sé, Perfecto. bueno, Perfecto. a ver si quedó claro esas dos preguntas. Sí, yo si querés, Marcelo, te sumo algo que estuvimos viendo en la zona, principalmente en la Sí. zona de San Justo, ¿no? El centro, por ahí centro más este de Santa Fe, donde hoy por hoy hay un foco muy grande de Dálvulus. Desde NK nosotros hicimos un muestreo de tanto de tejido como de Dálvulus y bueno, estamos en proceso de evaluación para ver el porcentaje de individuos infectivos que hay hoy en la zona, sobre todo en la zona ahí de San Justo y alrededores, donde hay una presión altísima. Estamos hablando de 10, 12 Dálvulus por planta, que en el norte, en nuestra zona, no lo vimos nunca, o por lo menos yo no lo pude ver en esa cantidad, ¿no? Sí, estas cantidades son normales, pero acá, por ejemplo, Quimilí, mediados de marzo, abril, lo podés llegar a ver, pero ya es natural eso, ya crecieron mucho. Claro, exacto. Tan temprano, evidentemente, hay que empezar a ver un poco qué pasó en el sistema. Uno, se justifica, obviamente, las heladas no fueron muy fuertes o no hubo suficiente cantidad de heladas. Y después hay microclimas muy especiales que no es la generalidad de la región. Pero bueno, todo el sistema de riego, de maíz dulce, sistema de multiplicación de semilla, hagan de cuenta que eso es similar a Brasil. Tienen maíz todo el año. Y en ese ambiente, un ambiente muy favorable. Y ahí el manejo del vector en esas condiciones es muy dificultoso. Entonces, por ahí lo que se está viendo este año es algo que no es de la última campaña, sino que se viene dando quizás 2 o 3 campañas previas. Recién hoy estás viendo que crecieron mucho las poblaciones y quizás creció mucho la carga de inóculo. Pero exacto, no pasa generalmente de una campaña a la otra. Es un proceso que se venía dando, que hoy lo estamos viendo con más nitidez. Pero sí, como decís vos, no es común para la zona del norte de Santa Fe, norte de Córdoba, como tuvimos reuniones, ver esas poblaciones. Exactamente. Sería más común con un caso de Formosa, ponele, que es más tropical, que hace maíz desde septiembre. Que tenemos maíz todo el año. Claro. Sí, puntualmente el panorama ahí de la zona de San Justo fue que se empezó a sembrar desde agosto, ya con como vos decís, un invierno por ahí no tan crudo, que te permite arrancar con una densidad poblacional de Dálvulus media alta. Después hubo siembras en septiembre de maíz de vuelta, hubo siembras en octubre, siembras en diciembre y siembras en enero. O sea, todo lo que no hay que hacer para el control cultural de Dálvulus se hizo, digamos, en la zona de San Justo. Lo que marca justamente este esquema, básicamente. En los primeros maíces, bueno, acá lo de junio, julio, encontraron maíz en agosto, temprano, listo, sobrevivieron. Y se empezaron a multiplicar. Y entonces los maíces que se van quedando en la secuencia de siembra cada vez que te vas atrasando, va a estar expuesto a mayor población del vector. Sí. Si hay más vector, hay más probabilidad de que esos vectores haya mayor producción de infectivos. Entonces, a medida que fuimos atrasando más, escalonamos más esa secuencia de siembra, y bueno, estamos viendo mucha presión de Dálvulus en estadios muy tempranos de desarrollo del maíz, que generalmente iban a aparecer, pero estamos acostumbrados a verlo en estado reproductivo, más para esa zona, no tan temprano. Exacto.
Perfecto. Hay Hay otra pregunta que dice si está cuantificado cuánto daño produce el virus que genera el rayado fino en las hojas que transmite la chicharrita. Rayado fino, a ver, no tengo, pero es daños similares a piroplasma. El daño que va a generar obviamente depende de la susceptibilidad del híbrido, del momento que se dé la infección. Mientras más avanzado sea el desarrollo del maíz, menos susceptible es a las diferentes enfermedades. Ahora, cuando el híbrido es muy susceptible y la infección es muy temprana, las mermas de rendimiento pueden ir hasta casi 100% o muerte de planta, prematuramente. Bien, eso como grave, muy, muy grave. Después de ahí empieza a diluirse las mermas del rendimiento. Pero bueno, va en función de en qué momento sea la infección. Por eso siempre queremos proteger entre emergencia hasta B6 y B8. Pero para definir efectivamente el nivel de daño que vamos a tener, y hay muchas cosas que tenemos que conocer que se escapan. Sí conocemos el daño potencial que puede generar porque lo hacemos en laboratorio. En infecciones tempranas, B1, B2, puede llegar hasta 100% niveles susceptibles. Ahí aprovecho, ya que lo tiraste, Marcelo, y tengo una consulta. ¿La ventana de susceptibilidad varía de acuerdo al híbrido? Digamos, ¿y un híbrido más susceptible, esa ventana es más amplia? Sí, o el híbrido más tolerante, quizás ya a partir de B4, B5 sea suficiente. Pero sí. Sí. Perfecto. Va a pasar eso. Pasa el mal de Río Cuarto, digamos, eso se sabe. Es por ahí lo más conocido para muchos de la zona central. En esas cosas, el comportamiento de la enfermedad no es muy diferente al mal de Río Cuarto. Muy bien. Perfecto. Bueno, creo que la otra pregunta que había, que era si el impacto de la plaga está relacionado al estado fenológico del cultivo, sí. Recién más o menos se comentó. Y a la susceptibilidad del híbrido y a las condiciones climáticas, digamos, en función de si la planta está más o menos estresada, más o menos bien nutrida. Todo lo que genera un estrés a la planta la debilita en presencia del virus, y los efectos de la enfermedad pueden ser mayores, obviamente. Perfecto. No cambia en función de otras enfermedades. Bien. Okay. Bien. Y después la siguiente pregunta, que está más referida a cuáles son los virus y bacterias que transmiten la chicharrita y qué síntomas presenta cada uno. Bueno. ¿Está viendo la presentación ahí, no? Sí. Bien. Yo tengo acá de los síntomas, volvemos a lo mismo, va a ser muy variado en función del momento de la infección, de la susceptibilidad del híbrido, de las condiciones ambientales. Es muy difícil asociar una sintomatología en particular a la enfermedad, especialmente piroplasma. Uno de los síntomas que se asocia con la enfermedad es la aparición de coloración rojiza, amarilla y después verde al centro, como estamos viendo aquí. Esto es muy probable que sea espiroplasma. Bueno, esta sí la sabemos porque se le hizo serología, ¿no? Pero si ustedes ven una sintomatología así, es una sintomatología compatible con la presencia de espiroplasma. Empieza generalmente en las hojas superiores. Esta sintomatología en realidad está asociada básicamente a que espiroplasma, cuando se desarrolla en las células del floemes. Por el floema circulan los fotoasimilados y lo que va haciendo es el espiroplasma es obstruir los vasos del floema. Entonces corta la circulación de fotoasimilados. Y ese corte de circulación lo que hace es que se concentren los azúcares en las hojas y ahí empiezan a aparecer estas tonalidades rojizas. Antes de seguir hablando de síntomas, estaba cierto de lo que transmite la chicharrita. El complejo de achaparramiento está compuesto por 3 virus. Siempre hablamos de piroplasma porque en Argentina fue el más común, el que siempre estuvo presente, el mayor, que tiene mayor distribución, digamos, en nuestro país. En las últimas campañas, y lo empezaron a ver ustedes, apareció con mucha fuerza rayado fino.
Son los dos más comunes ahora, digamos, en Argentina. Fitoplasma, no puse una hoja, alguna filmina con síntomas de fitoplasma, pero es muy poco común en Argentina. Pero si hay fitoplasma, la planta se pone muy roja, no tiene nada que ver con esto. Es coloraciones rojas muy, muy fuertes. Otro síntoma del espiroplasma, de la presencia de espiroplasma, la producción de multiespigas. También sabemos que hay otros factores, hasta ambientales, cualquier cosa que genere una ruptura de la dominancia apical, hasta un hormonal aplicado tardíamente te puede generar producción de multiespigas, ¿cierto? Pero bueno, estas son partes con espiroplasma. Esta es de la zona de Pampa del Infierno, en 2018. Esta es de la campaña pasada, producción de multiespigas. Esto es de los altos, esto fue de noviembre, la fecha temprana que les mencionaba. Y otro síntoma es el achaparramiento, que es poco frecuente ver plantas achaparradas. Lo más común de achaparramiento que nosotros tenemos sería en los nudos superiores un acortamiento de los mismos. Ese sería el nivel de achaparramiento que generalmente se puede llegar a observar. Esto es una línea pura, entonces por eso tiene este nivel de achaparramiento. Y esta es una planta que parece achaparrada, pero es una planta de la bordura que a veces, viste, están medias más maltratadas. Pero es poco frecuente ver una planta achaparrada a nivel de campo, salvo acortamiento de entrenudos, generalmente lo superior después por encima de la espiga. Ese podría ser el nivel de achaparramiento. El síntoma característico de piroplasma, y que no hay duda que no haría falta ir a serología, sería este. Este bandeado, estas estrías blancas que crecen desde la base de la lámina y van hacia arriba. Esto, si ven esta sintomatología, es poco frecuente a campo, es poco frecuente, te tienen que dar condiciones de muy buena temperatura, un híbrido muy susceptible, pero bueno, eso es típico de espiroplasma. Hay alguna enfermedad en el sur con algo poco similar, pero bueno, no, ni siquiera se podría confundir. Como decía, y eso también, ese bandeado, lo vemos, perdón, me voy moviendo, pero también se puede notar en las espigas, tiene el mismo moteado, más claro, más verde, más oscuro, ¿ves? Se nota también en las espigas. Y en los híbridos macolladores, los macollos son muy botones, son los primeros en expresar, lo pueden llegar a ver en los macollos, este tipo de síntomas, y no en la planta, en el eje principal. Entonces, ahí se lo ven. Y después, bueno, el efecto principal por el cual nos interesa y produce daño es el piroplasma, obstrucción de los vasos del floema, la planta se termina entregando anticipadamente y por ende se corta el llenado. Este nivel de daño, bueno, volvemos a lo mismo, va a depender en qué momento se infectó la planta, de la susceptibilidad del híbrido y cómo han sido las condiciones ambientales en las cuales se desarrolló. Por ahí la planta puede estar enferma, como aparecen los datos cuando hacemos serología de incidencia de la enfermedad, pero no podemos esto, terminó de llenar tranquilamente porque puede ser una infección tardía. Pero cuando las infecciones son tempranas, generalmente vamos a terminar con esto. Y esto, bueno, esto ya lo conocieron ustedes, estos rayados, la sintomatología de rayado fino. Sean todas son las nervaduras, todas las estrías blancas, muy característico. Se supone que es rayado fino, porque se supone porque bueno, se está viendo la gente del IPAVE, le faltaba un antisuero para ver si no era Maya-Strict, porque hay algunas plantas con esta sintomatología muy nítida que no están reaccionando al antisuero. Y el Maya-Strict es otro virus con una sintomatología muy similar a esta, digamos. No sé si quedó claro o hay que ampliar. Y a ese, en cuanto a sintomatología. Al último virus que nombraste, ¿quién lo transmite, Marcelo? Maya-Strict, no me acuerdo, che, pero no es Dalbulus. No es Dalbulus. Ahora se identificó uno nuevo, un Fishivirus, que lo transmite Dalbulus también, ya está confirmado, salió el paper hace, octubre, noviembre del año pasado. Todavía no se sabe el efecto que puede llegar a tener en la planta.
no se lo asocia todavía al complejo del achaparramiento del maíz. Cuando hablamos de los virus del complejo del achaparramiento del maíz, por hoy son estos tres: espiroplasma, fitoplasma y maíz rayado fino. Ahora acá va a aparecer un fichivirus, uno nuevo, que lo transmite Dalvulus, eso seguro. Ahora, ¿qué está haciendo dentro de la planta? Todavía queda por ver. Éramos pocos. Qué lindo se Uno está nuevo. poniendo. Uno nuevo. Bueno, igual, ahí... estamos hablando de 4 y hay más de 20 virus que pueden estar jodiendo el maíz. Claro. Estamos todavía bien, cuando entonces. se juntan. Sí, sí. El problema es cuando se juntan. Ahí hacen bastante quilombo. Bueno, por ahí, si bien hay otras preguntitas, a lo mejor esta tiene mucha sincronización con lo que recién veníamos hablando, que preguntan si conviven todos esos síntomas, violetas y estriados. Sí, pueden convivir tranquilamente. Es más, cuando vamos a campo y más o menos tenemos tener un poco de mayor certeza que es piroplasma, si no vemos la sintomatología característica, que dijimos que es esta, se está viendo en mi pantalla, ¿cierto? Sí. Sí. Perfecto. Esta es sintomatología característica. Y cuando vamos a campo, generalmente busca varios síntomas en la planta. Más allá de lo más común es que se expresen estas tonalidades. Después, bueno, esperarás, bueno, a ver si tiene multiespiga, a ver si tiene algún grado de achaparramiento, pero la sintomatología a veces más común que se ve a campo es esto. Bandeado, para que sea por ahí más factible que sea espiroplasma, y bueno, voy a esperar verlo en muchas hojas, no en una sola o en un par, y especialmente desde las apicales hacia las basales, que son las que están más activas, son las que primero van a ir sufriendo mayor acumulación de fotosimilados, que no lo pueden tralocar a la espiga, digamos. Pero sí, Perfecto. uno espera ver varios síntomas y, como te digo, mayor presencia o no de síntomas va a depender un poco del momento de la infección y la susceptibilidad libre. Perfecto. Clarísimo. Ahí, antes de pasar un poquito, si quieren, a la próxima. Es una de manejo. Sí, hablan un poco de manejo y creo que tiene sincronización también con la última pregunta. ¿Qué manejo recomendás para bajar la probabilidad de infección? ¿Y cuáles serían las recomendaciones de manejo para la próxima campaña, pensando en que tenemos muchos maíces sembrados en enero? Bueno. Comenzarían las siembras para la próxima campaña en septiembre. Bien. Hablemos ya un poco de manejo. Evidentemente, volvamos acá. ¿Ahí se ve bien? ¿No hace falta que ponga pantalla completa? No, yo no estoy viendo nada todavía. No sé, Sí, Sergio. No, tiene un delay. Ahí quedó medio congelado. A ver. Ahí está. ¿Aparece o no aparece? Ahí aparece. ¿Se ve bien ahí? Sí, de 10. Sí. Bien. Bueno, manejo. El manejo ya empieza desde cuando los maíces se entreguen aquí. La primera medida de manejo que uno adopta es distanciamiento o la nueva fecha de siembra, cuándo se va a realizar. Esta ventana de por lo menos 90 días debería existir. Ya lo hemos estado discutiendo. Si no está esta ventana de por lo menos 90 días, que no haya cultivo y que ocurran heladas, y lo más probable es que muchos de estos queden en nuestro ambiente y empiecen la multiplicación tanto del vector como la enfermedad muy temprano. Quizás este primer maíz es esperable que no tenga mucha incidencia, pero acá se multiplica inóculo y acá se multiplica el vector, que va a ir aumentando la incidencia de la enfermedad sobre estos maíces que se van a ir sembrando más tarde. Dicho eso, la parte obviamente de manejo químico estas son las tres patas: genético, cultural y químico. En cuanto a lo genético, vamos directamente al grano. Ahí aparece ya Sergio y todos los semilleros. Lo primero que tenemos que hacer es hablar con los semilleros, porque ellos ya vienen trabajando hace tiempo. Los mayores problemas acá en la región o que el productor empezó a percibirlo fue en la campaña 15-16. Ya la 17-18, este grupo CREA,
la gente de APRESID, en sus ensayos comparativos de rendimiento que hacen en muchos ambientes de todos lados, van tratando de caracterizar a los híbridos. Después, Sergio por ahí también puede hablar un poco de cómo es el trabajo de los semilleros y del tiempo y lo complejo que es ir caracterizando bien a nuestros híbridos y los niveles de susceptibilidad que pueden ir teniendo. ¿Cierto? Dicho eso, como les decía, consultar a los semilleros, vienen trabajando ya fuertemente 5 o 6 campañas por lo menos, y dentro de la paleta de los híbridos que disponen los semilleros, conocen cuáles son sus híbridos más o menos susceptibles. Ellos te van a poder, de los híbridos que yo tengo, mira, para tal ambiente, si vos esperás tener una alta presión de la enfermedad, bueno, anda con tal híbrido que el que yo tengo, el que mejor comportamiento tiene y va a tener menor efecto si aparece la enfermedad. La importancia de la elección del híbrido lo podemos ver en este simple ensayo, digamos. Esto es reducción de la producción, diferentes híbridos, donde vemos que hay híbridos que podemos ver que son bastante tolerantes. Esto se hace todo a nivel experimental, no a campo. Entonces, todos los híbridos se infectan al mismo momento, con la misma carga de patógeno o de dalbulos infectivos, y en un estado muy susceptible del híbrido, que es B1 o B2. Entonces, este tuvo una merma del 18%, pero hay híbridos, como mencionábamos, que pueden tener pérdidas mayores al 80% y muchos hasta la muerte. Pero bueno, veamos la importancia que tiene seleccionar el híbrido o irme caracterizándolos y conociendo cuáles eran los niveles de susceptibilidad, porque con la sola elección del híbrido uno ya tiene un 70-80% del problema resuelto. Si vos elegís bien el híbrido, si desaparece la enfermedad, puedes llegar a disminuir un 70% de las posibles mermas que genera la enfermedad. Si elegiste mal, y bueno, puedes tener pérdida del 90% del rendimiento. Entonces, ahí hay que hacer mucho hincapié. Sigamos un poco con las medidas de manejo. Yo no quiero aburrirlos. Bueno, podemos detenerlo un poco acá. Tropicales versus templados. Podemos hablar un poquito. Este es un trabajo que publicó Darío Lesuc. Yo lo pongo simplemente para ver tropicales versus templados. 2 híbridos templados, 2 híbridos tropicales. La teoría que dice, y lo que cualquiera plantearía, los híbridos tropicales los seleccionamos en zonas de alta presión, es decir, viene sangre de Brasil, ¿cierto? Entonces, están en un ambiente que generalmente hay presencia de la enfermedad. Habrá campañas que hay más o menos presión de la enfermedad, pero siempre está presente. Eso, bueno, hay que tenerlo en cuenta, y eso también es por lo cual lleva mucho tiempo o muchas campañas estar seguro cuando hacemos los ensayos de campo que realmente estamos viendo una verdadera tolerancia al híbrido de la enfermedad. Porque no todas las campañas se hace presente, y si se hace presente, muchas veces no se hace presente con los niveles o la intensidad que se necesita para hacer una buena selección de los híbridos. Como veíamos antes, cuando se habla de espiroplasma, a diferencia de rayado fino, el virus, habíamos dicho, se tiene que multiplicar dentro de la planta. Fíjense que a los 20 días, estos cuadros blancos significa que no hay presencia de síntomas. Estos son trabajos, se hicieron las infecciones a campo, pero con dalbulos infectivos, ¿no? Se crearon los dalbulos infectivos y bueno, después se llevaron a campo y se hicieron infecciones directamente a campo. Después, en función del tipo de híbrido y de la susceptibilidad, verán los diferentes colores y tamaño de los cuadritos que hacen referencia a diferentes síntomas que presentan esos híbridos y la proporción de plantas que presentan esos síntomas. Como verán que a los 45 días un híbrido puede representar, por ahí estaba la pregunta, diferentes tipos de síntomas y de diferente severidad. En este caso es una escala de, no me acuerdo si era de 5 síntomas. Desde no presencia hasta el negro, que son síntomas muy severos, fueron catalogados. Y como vemos, dentro de los templados, ya como vemos, si lo vemos solamente por síntomas, vemos que son por ahí más susceptibles que los tropicales, porque presentan síntomas, como venimos discutiendo, antes que los tropicales, y el tipo de síntomas son más severos dependiendo del híbrido,
que lo que puede presentar un tropical en el mismo periodo de tiempo. Ahora bien, dentro de los tropicales también hay diferencias. Como vemos acá, este tropical presentó un tipo de síntoma y este otro. Si vamos a lo que nos interesa de tropicales, veamos rendimiento. Esto es rendimiento relativo. Rendimiento relativo es la relación que hay entre el rendimiento del híbrido enfermo versus el mismo híbrido sano. Esto para sacar el ruido de la genética, ¿no? Y entonces, si vemos dentro de los tropicales, si bien se comportaron mejor, hay tropicales que son muy susceptibles también. Es decir, este tuvo una merma del 50% de la producción. Este tuvo un 18%. Entonces, volvemos a lo mismo. Por más que sea tropical, no te asegura que el impacto que pueda llegar a tener la enfermedad sobre la producción de ese maíz no sea importante. Acá vemos los templados, fueron los más afectados, por ahí con un efecto similar, en este caso, entre un templado y un tropical. Entonces, podemos ver el vaso medio lleno o medio vacío. Medio lleno, tenemos templado, casi que tiene un comportamiento tan bueno como algunos tropicales, o tenemos algunos tropicales tan malos como los templados. Medidas de manejo, como veníamos discutiendo. Como dijimos, Dalbulo es una especie monófago que vive y se reproduce solo en el cultivo de maíz. Entonces, el maíz voluntario es igual que fechas escalonadas, digamos. Cuando el Dalbulo encuentre esto, recordemos que tiene gran capacidad de migración, va a llegar, va a aumentar su periodo de supervivencia, y cuando llegue ahí se va a alimentar y va a empezar la multiplicación de inóculos. Esto es octubre del 2017 en una banquina, vuelvo a los 2 meses y ya hay plantas con síntomas, ya se pudo multiplicar. Entonces, lo mismo que pasa con maíz guacho va a pasar con las siembras muy escalonadas, en los ambientes muy particulares, círculo de riego. Si hay maíz, va a estar Dalbulus, y si está Dalbulus es muy probable que algunos de Dalbulus tenga inóculo, y entonces ahí va a empezar todo el ciclo. Y entonces cuando vean recomendaciones, ¿qué te dice? Las fechas de siembra más tardías se van a ver más afectadas. ¿Cómo podemos ver rápidamente en este trabajo, digamos? Esto es rendimiento, esto es incidencia de la enfermedad, esto es fecha de siembra hecho en Brasil. Esto debe ser ya una safriña temprana y acá una safriña un poco más tardía. Pero bueno, ¿qué va a pasar? Esto va a ser natural, es imposible evitarlo. A medida que atrasemos la fecha de siembra, la incidencia de la enfermedad va a aumentar, porque aumenta la población del vector. Si aumenta la incidencia de la enfermedad, los niveles de producción van a disminuir, como se debe de esperar. Pero eso es un proceso que no se puede evitar. Eso dentro de las prácticas de manejos netamente culturales, elección del híbrido, ver cómo manejamos la fecha de siembra, y va todo apuntado a generar un ambiente menos favorable para la presencia del vector, ¿cierto? Después ya entramos en la parte más vidriosa, que es el manejo químico, que es lo que se estuvo consultando mucho esta campaña cuando vieron a Dalbulus presente. Ya sabemos que en Argentina no hay productos registrados, que si queremos ver algo lo miramos por ahí en la bibliografía de Brasil. Si bien hay datos experimentales que tenemos, vamos a ver algo ahora, pero bueno, si uno quiere ver algún producto, dosis y todo eso, bueno, va y se fija en la página de Brasil que está recomendado. Los productos que tienen ellos registrados no es nada raro, digamos. Son piretroides, neonicotinoides, fosforados, carbamatos y mezclas de los mismos. El uso de terápico de semillas. Para tener en cuenta, hay dos cosas que cuando evaluemos o vean este tipo de ensayos, una cosa es, o una pregunta a responder es, si los terápicos de semillas matan a Dalbulus, y otra cosa es, si lo mata lo suficientemente rápido para evitar que ese Dalbulus transmita la enfermedad. Recordemos que veíamos antes, que con que Dalbulus tenga la posibilidad de estar alimentándose 1 hora ya puede transmitir la enfermedad. Entonces, con relación a la primera pregunta de los terápicos en semilla, ¿qué vemos? Si mata o no mata, esto es un trabajo, esto es nivel de control, se trabajó con Dalbulus no infectivo, y esto es tiempo de acceso a la inoculación. ¿Cuánto tiempo se lo dejó al Dalbulus estar alimentándose de la planta? ¿O cuánto tiempo transcurrió en algún caso hasta que se murió?
Cuando la planta, y estas diferentes líneas, son días después de la emergencia de la planta. Cuando la planta tiene 2 días de emergida, el terápico de semilla, en 1 hora te mata el 80% de los dálvulos. En 2 horas ya llegó casi al 100%. Cuando ya tiene 9 días o más, lo sigue matando el vector. No, los terápicos de semilla controlan dálvulos, no tienen problema en controlarlo. La debilidad o la gran duda es, bueno, lo mata, pero requiere más tiempo de alimentación. Entonces, ¿qué pasa con la transmisión de la enfermedad? Si la planta, esto es incidencia de la enfermedad, acá ya se trabajó con dálvulos infectivos, se evaluaron terápicos. Cuando la planta tiene 2 días, tan solo el 10% de las plantas se enfermaron cuando fueron expuestas a dálvulos infectivos. Es decir, protegí la planta al 90%. Ahora, cuando ya tiene 10 días o más, dado el efecto de dilución que va teniendo, como veíamos anteriormente, el dálvulo va a tener que estar más tiempo alimentándose, y si el dálvulo es infectivo, va a transmitir la enfermedad. No le pidamos al terápico de semilla una amplia ventana de protección con relación a la transmisión de la enfermedad. Sí va a controlar el dálvulos. Si las poblaciones quizás no son muy altas, que no tengamos constantemente reinfección, que es lo que por ahí vamos a ver ahora cuando se trabaja con insecticidas foliares, el aporte del terápico de semilla sería que en esas primeras etapas de los dálvulos que hayan quedado en el invierno, ahí sobreviviendo, cuando llegan a un maíz y tiene terápico en semilla, lo mate. Si ese dálvulo era infectivo, quizás no lo llegue a controlar, pero después, si ovipuso ahí, las ninfas que nazcan, mantenga frenada un poco el crecimiento poblacional de dálvulos, y eso puede llegar a beneficiar a las siembras más tardías. Pero bueno, eso es una teoría. Estamos pensando en que todo el ciclo se está cumpliendo con dálvulos que han quedado en el ambiente y que se pueden empezar a multiplicar después, en el próximo ciclo, lentamente. No estamos hablando de la gran capacidad de dispersión, que está también, es otra característica de dálvulos, y que puede estar llegando dálvulos de otras regiones. Entonces, es medio complejo. O bueno, hay que ver exactamente qué se le está pidiendo al terápico. Bueno, esto es un ensayo a campo, no hay mucho que decir. Cuando queremos evaluar los ensayos a campo y trabajamos con alta presión de dálvulos, que es lo que por ahí me mencionaba Sergio, ver en esta época, este nivel de dálvulos, lo normal, esto se va a dar. Esto es una siembra del 15-20 de febrero, estos primeros días de marzo. Esto, como dije, si hay maíz, dálvulo se va a multiplicar y esto en algún momento se va a dar. Entonces, cuando uno hace ensayos a nivel de campo y que necesitamos que haya dálvulo, lo que vemos es que básicamente se dan muy rápido las reinfecciones y no puedo ver si está controlando o no el terápico de semilla. Por los datos laboratorios sabemos que sí lo hace. Después empiezan las consultas de, bueno, ¿qué pasa si hacemos aplicaciones? Cuando las poblaciones están muy altas, miremos en este trabajo, estos números de dálvulos por planta. En estas condiciones que hicimos los ensayos, unos días antes, cuando ya la presencia de dálvulos, del número promedio de dálvulos por planta era 0,5 a 1, se aplican los insecticidas foliares. Ahí es este puntero, que se ve más. Este es el día 0. Vamos los 3 días y aplicamos insecticida y los insecticidas lo matan. Acá es netamente uno de boteo, un piretroide, este es un piretroide más un neonicotinoide. A los 3 días vamos, se redujo significativamente el número de dálvulos, pero entre los 3 y los 10 días ya tenés rápidamente reinfección. Es decir, cuando las poblaciones son altas, la reinfección se da rápidamente y es muy difícil protegerlo químicamente. Entonces, después empieza el tema, bueno, aplicaciones secuenciales. Este es un ensayo también, para entenderlo. Grafiqué solamente 3 secuencias. Está el testigo, que es la línea roja, y 2 secuencias, T3 y T4. Esto es a los 3 días de aplicada la secuencia. Vemos que hay una reducción del número de dálvulos. Este es el testigo. Las poblaciones del testigo siempre se van incrementando, eso es natural. Ahora va a los 7 días de aplicado la secuencia A y el número de dálvulos que tienen los tratados es similar al testigo.
Acá se aplicó la secuencia B. Va a los 3 días de aplicada la secuencia B, hay un activo que parece que no funcionó, hay otro que disminuyó el número de albulus. Igual nunca se logra, cuando las poblaciones son muy altas, 100% de control, ¿no? Vean eso también. Volvemos a los 7 días de aplicada la secuencia B. Acá las poblaciones ya se empezaron a incrementar. Tiene menos que la población testigo, que el otro tratamiento, pero rápidamente tener reinfección. Y acá ya se aplicó otra vez la secuencia C, donde vemos de nuevo que, bueno, aplicado esa secuencia de insecticida, hemos matado albulus, quedamos con menos presencia en las plantas tratadas que con el testigo, pero volvemos a la misma pregunta. ¿Esta secuencia de aplicaciones logró proteger al cultivo de la transmisión de la enfermedad o que no se infecte? Como vemos aquí, donde se evaluó la incidencia sobre ese mismo ensayo, todos tienen el mismo nivel de infección. Es decir, matamos de albulus, las infecciones, cuando las poblaciones son muy altas, se da muy rápido la reinfección y es muy difícil protegerlo cuando existen esos niveles poblacionales. Es muy eficaz de albulus maidis para transmitir la enfermedad y entonces vos necesitas un insecticida que mate muy rápido y evidentemente no se logra. Hay experiencia que a veces puede tener suerte, se puede dar, pero es muy común que pase esto si uno interviene químicamente. No sé si quedó un poco claro las diferentes alternativas de manejo. ¿Queda algo por aclarar o ampliar? Yo si querés te sumo ahí, lo que mostraste último ahí, Marcelo, es muy similar a lo que está ocurriendo ahí en la zona de San Justo. Maíces B5, B6, que ya tienen 5 aplicaciones y a los 4 días están con 6, 7 otra vez de albulus por planta, por la presión altísima que están teniendo. Claro. Entonces, cuando vamos a hablar directamente de manejo, seleccionado el híbrido, después cada uno está en una región productiva y manejo de fecha de siembra escapa a nosotros, digamos, estamos insertos en un ambiente y todo lo que pase alrededor nos va a afectar. Por más que uno haga un manejo particular dentro de su lote, va a estar influido por todo lo que pasa. La segunda gran herramienta es tratar de evitar que en los primeros estadios de desarrollo del cultivo no tener esto. Porque si vos ya tenés esto en los primeros estadios de desarrollo del cultivo, vas a intervenir químicamente. Ahora no hay forma de que estés seguro que vayas a tener éxito de protegerlo el cultivo. Si muchos de estos albulus son infectivos, que generalmente si la población es muy alta, la proporción del albulo se va a incrementar. Igual como digo, en Argentina, como era una de las primeras preguntas, se ha encontrado hasta 10%, en algún caso 4 o 5% de albulus infectivos, como máximo. No son las condiciones de Brasil, que por ahí cuando las poblaciones están muy altas, inicio de la safrinia, pueden encontrar hasta 25% de infectivos. En Argentina no se ha dado esa condición. Se puede estar dando quizá en algún microclima muy particular, como le digo, zonas de riego, maíces dulces, bueno, ahí ya es otro sistema. En la generalidad de la región productiva de secano, no se ha visto hasta el momento. Estamos bastante lejos de ver algo similar a Brasil. Bien, Marce, bien. Hasta la fecha. Siempre puede cambiar quizá esta campaña, esperemos que no, pero bueno, hasta la fecha no se ha visto lo que se ve en Brasil. A nivel regional. Después siempre caemos en los microclimas muy especiales y muy favorables para la presencia del vector. Sí, por ahí justamente en la zona a lo mejor de gran parte del equipo y de las personas que están a lo mejor acá interactuando, estamos bajo la influencia de zona de tambo, entonces a lo mejor esta siembra o estas características que bien iban describiendo son características que se dan, no digo a tal punto de llegar a Brasil, extremo, pero tenemos Puente Verde y más con las características por ahí que mencionó Sergio hoy de San Justo, como consecuencia, claro, como consecuencia del clima, a lo mejor con los desparejos de
las lluvias que fueron y demás situaciones, tuvimos muchas fechas de siembra, muchas camadas de fechas de siembra, que estimo y creo que fue o es un poco el resultado de lo que hoy estamos viendo, ¿no es cierto?, con la gran intensidad de presencia de la plaga. Por lo tanto, creo que va a ser muy importante tener todas estas características, todo el conocimiento, obviamente, de estos 3 puntos claves para el manejo posterior, de aquí en adelante. Claro. Sí, para la próxima campaña es ver y seguir un poco la dinámica del vector en esa zona, que nosotros generalmente la seguimos más para Tucumán, por ahí, que es donde normalmente por ahí sobrevivía un poco más el Albulus, el periodo es favorable. Por ahí ya bajando para el norte de Córdoba, norte de Santa Fe, las heladas, bueno, hacían su trabajo y era difícil, casi imposible encontrar un Albulus en fechas tempranas de maíz. Pero bueno, algo evidentemente vino cambiando las últimas. Realmente no es por lo que pasó esta campaña, quizás viene pasando las últimas 2 o 3 campañas, que mira un poco para atrás, a ver qué vino pasando y ahora estar atentos, a ver cómo termina esta campaña, cómo viene el invierno y qué está pasando en estos sistemas particulares, como decía vos, Mauri. Porque si ya en los maíces tempranos que se hace en la zona tambera, ya tenés presencia del vector, bueno, los maíces que después se siembren, ya la parte de producción de grano, y capaz que los que se siembran en septiembre no, septiembre, octubre, esperar que estén expuestos a baja presión. Siempre las primeras fechas de siembra van a estar expuestos a menos presión que las fechas más tardías. Así que si vos tenés problemas en la fecha temprana, estás complicado. Sí, sí. Bueno, son las 18:09. Si alguno tiene alguna otra preguntita, que lo escriba en el chat, en todo caso. Así le damos espacio a Sergio para que pueda comentarnos por ahí un poco de lo que es el manejo a lo mejor que tenemos en la paleta de híbridos. Dale. Si querés voy compartiendo. Dejar de compartir, perdón. Ahí está. Ahí se está viendo, Mauricio. Sí, sí. Bueno, no sé si hay alguna consulta, si no sigo, hago medio rápido, nos queda poco tiempo. Sí. Por lo menos no hay nada en el chat, así que bueno, cualquier dale. cosa, si alguno quiere preguntar, que lo deje en el chat y lo vamos respondiendo, no hay problema. Dale. Bueno, creo que ya Marcelo nos dio un pantallazo muy, muy bueno de lo que venimos viendo en espiroplasma y la problemática que se está evaluando. Nosotros desde NK empezamos la evaluación de la enfermedad en la campaña justamente que mostraste, Marcelo, la 18-19, donde por ahí explotó un poco la enfermedad, sobre todo en la zona de centro, norte y noroeste del Chaco, y algunas zonas de Salta, sobre todo ahí en la zona de riego, ¿no? Lo que hicimos en un primer momento fue evaluar la incidencia, o sea, plantas con síntomas de espiroplasma, y luego determinar si había algún tipo de correlación entre plantas con síntomas y la pérdida de rinde. Y en base a eso generar algún modelo de pérdida de rendimiento, ¿no? Los resultados, la verdad, que no fueron muy buenos, no tuvimos mucha correlación entre plantas con incidencia de la enfermedad y pérdida de rinde. No veíamos que ajustaba muy bien, entonces lo que decidimos hacer fue, aparte de medir incidencia, o sea, aparte de medir plantas con síntomas de la enfermedad, era empezar a medir la severidad de la misma, ¿sí? Es decir, no solo plantas que tengan síntomas de la enfermedad, sino que ver si realmente esa incidencia se transmitía en algún tipo de pérdida de rendimiento en los maíces que teníamos en los ensayos nuestros de la marca.
Evaluamos varias escalas de enfermedad, las fuimos ajustando campaña tras campaña, y hoy por hoy, bueno, les quería mostrar más o menos la escala de severidad que estamos manejando a la hora de evaluar los ensayos. La escala va del 1 al 9, donde 1 siempre en la escala que manejamos por nosotros para todas las enfermedades, siempre el 1 es la mejor nota, digamos, y el otro extremo es el 9, que sería por ahí la peor nota para lo que estamos evaluando. Vamos a ir por ahí viendo un poco rápido lo que es score. Acuérdense lo que era cuando teníamos plantas con una severidad de un score 1, eran plantas normales, es decir, sin incidencia o sin síntomas de la enfermedad. Plantas con score 3, por ahí es común verlo en los maíces por ahí más tolerantes, como puede ser tropicales o cruzas, templados por tropical, donde veíamos algún tipo de síntomas, pero por ahí cuando evaluamos la espiga no veíamos una disminución aparente de rendimiento. Después, en lo que es planta con un score 5 de severidad, sí ya veíamos una presencia mayor de síntomas, y espigas con una merma mucho más grande en rendimiento, sobre todo en lo que es peso de granos, ¿no? Si seguimos subiendo en la escala de severidad, tenemos plantas con un score 7, donde veíamos, aparte de los síntomas foliares, ya veíamos acortamiento entre nudos. Algunas plantas, como decía Marcelo, hoy es raro ver a campo plantas enanas. Por ahí se veían algunas, pero es muy raro, pero sí se veía mucho acortamiento entre nudos. Y también presencia de multiespigas, que es uno de los síntomas que mostró Marcelo hoy. Ya cuando medíamos la espiga de esas plantas con score 7, ya veíamos, como ven, esta espiga acá, con muchos espacios entre granos, es decir, ya veíamos una merma bastante más grande en lo que es peso de la espiga, sobre todo. Y el último score, que por ahí es el score más grave, el score 9, ya veíamos plantas muertas o plantas con mucho acortamiento entre nudos, plantas con presencia multiespiga, con todos los síntomas foliares que veíamos anteriormente, y cuando veíamos la espiga veíamos algunos problemas, sobre todo en lo que es el número de granos, y acá comparado con una espiga normal, realmente veíamos una merma muy, pero muy importante en lo que es el rendimiento. Este es para que vean una película general de lo que estuvimos viendo, y esta última imagen la sacamos ayer, en un lote ahí de San Justo, donde hicimos un conteo de 100 plantas, y en las 100 plantas estuvimos teniendo un porcentaje de cada una de las escalas. Para que tengan una idea, la presión hoy en San Justo o la presencia de la enfermedad es muy alta. Lo que menos veíamos dentro de las 100 plantas que contamos era la escala 1, o sea, planta sana era lo que menos vimos. Vimos muchas plantas con severidad 5, severidad 7, y en menor medida, pero con una presencia bastante importante de plantas con una severidad 9. En el caso del norte, con los ensayos que teníamos en el NEA, en lo que es Chaco y Salta principalmente, esta severidad siempre fue en la que menor escala estuvo. Y hoy en Santa Fe estamos teniendo un porcentaje bastante alto de plantas con esta escala de severidad. Sobre todo siempre dependiendo de la susceptibilidad del híbrido, ¿no? Y dentro de lo que es resultados que veníamos viendo en las campañas anteriores, a partir de 18-19, con los resultados que medimos en la última campaña, vimos que cuando teníamos plantas de score 1, como ven acá tenemos graficado el rendimiento en kilos por hectáreas y el score de severidad. Veíamos que plantas sanas con un score 1 y plantas con un score 3, en las que no veíamos por ahí una merma de rendimiento muy grande, no veíamos una diferencia tan grande en el rendimiento, o no veíamos una pérdida tan grande en el rendimiento. Si vamos a la parte de diferencia estadísticamente significativa, vemos que no hay diferencia en estos niveles de score entre el 1 y el 3. Donde realmente empezamos a ver algo de diferencia en el rendimiento es desde el score 5 en adelante, o sea, score 5, score 7 y obviamente el score 9, que es el score de mayor severidad. ¿Qué nos dice esto? De que si nosotros encontramos algunas plantas con algún tipo de síntoma foliar, como mostró Marcelo hoy, esa estría clorótica en la base de las láminas o algunos bordes rojos, no significa que vamos a tener sí o sí una pérdida de rendimiento, ¿no? Después habría que ver la severidad, por ahí podemos tener la presencia de la enfermedad, pero quizás la severidad no es tan alta y la merma de rinde tampoco es tan significativa.
sí es significativa a partir de, por ejemplo, el score 5 de la escala que estamos manejando nosotros. Luego este modelo lo que hicimos fue trasladarlo a la pérdida de rinde por planta individual, ¿sí? Lo que hacíamos es medir el rinde de cada planta, ¿sí? Acá van a ver graficado eh, el rinde promedio por planta en gramos y el score de severidad. Lo que veíamos acá es que por cada punto de score que veníamos aumentando en la escala de severidad, teníamos por planta individual una disminución del 23% en el rendimiento de esa planta, ¿sí? Lo que ven acá ustedes es un score moderado, es decir, acá lo que ven en este gráfico, lo que tenemos graficado acá es incidencia de la enfermedad y severidad de la enfermedad, ¿sí? Si lo trasladamos a lo que es componentes numéricos que se ven afectados por espiroplasma, el principal componente numérico que se ve afectado es el peso de grano, o sea, el peso de 1000. Como ven acá, acá vemos la pérdida de peso a medida que aumentamos la severidad de la enfermedad y la pérdida en número de granos a medida que aumentamos la severidad de la enfermedad. Con los datos que tenemos evaluados nosotros en el norte, principalmente Chaco y Salta, el componente más afectado era peso de grano, peso de 1000. Como veíamos una espiga bien granada en estos scores de severidad, pero veíamos mucho espacio entre granos, es decir, muchos granos chicos y livianos, ¿sí? El componente de número de granos se ve disminuido, pero no en una magnitud tan grande como lo es peso de 1000. ¿Mm? Quizá también porque no tuvimos una presencia de score, digamos, tan grande como un score 9. Quizá lo que más llegamos a pescar era un score 7, con la frecuencia y con la presión que tuvimos en la zona. Y eso, si lo trasladamos a pérdida en superficie o pérdida en kilos por unidad de superficie, principalmente veíamos lo que era pérdida de rendimiento por planta en gramos, y lo trasladamos a rendimiento en kilos por hectárea. También vemos una disminución principalmente de un 2.400 kilos, que se correlaciona con la pérdida de planta que veíamos hoy, que era alrededor de un 23%. 2.400 kilos por hectárea a medida que aumentamos el score de severidad, ¿no? A ver, es muy difícil que en un lote, digamos, o que en un ensayo tengamos 100% de plantas con un score 2 o el 100% de plantas en un score 3, ¿sí? Generalmente lo que encontramos es dentro de 100 plantas, por ejemplo, que contamos, o de 300 plantas, son plantas en distintos niveles de score de severidad, ¿sí? Y esto es para que tengan una idea. Las localidades que estuvimos evaluando eran 3 localidades donde siempre tuvimos presencia de la enfermedad, principalmente Pampa del Infierno y Villa Ángela en el Chaco, y Piquete Cavado en la provincia de Salta. Eh, Entre las tres, las dos que tuvieron un comportamiento similar fueron Pampa del Infierno y Piquete Cavado. Por ahí Villa Ángela fue la que tuvo la mayor disminución o la mayor pendiente negativa, digamos, pero estuvo quizá atribuido a otros factores externos a la enfermedad, y es por eso por ahí que no la incluimos en el análisis, sino que incluimos solamente las dos que tenían una pendiente similar, que eran Pampa del Infierno y Piquete Cavado. ¿Qué es lo que veíamos acá? Principalmente, si nos comparamos con el rendimiento relativo, es decir, el rendimiento más alto de cada localidad, con las mayores severidades que tuvimos en cada una de las localidades, en promedio podemos atribuirle hasta un 40% de pérdida de rinde, de disminución de rendimiento, con el punto más alto de severidad que tuvimos en las dos localidades, ¿sí? Siempre tomando como rendimiento relativo, obviamente, el 100% de cada una de las localidades. Esa es la disminución de rinde que estuvimos viendo nosotros en cada uno de nuestros ensayos. En base a eso, lo que pudimos caracterizar es cómo estuvieron cada uno de los híbridos, ¿sí? Nosotros en cada set que manejamos en los ensayos de NK tenemos entre 80 a 100 híbridos por cada uno de los ensayos.
Evaluamos todos y después caracterizamos aquellos que vamos a posicionar dentro de alguna zona y aquellos que no vamos a posicionar en una zona. En lo que es el NEA principalmente, lo que nos permitió ver es el comportamiento de los híbridos de NK. Como ven acá, todos los que tienen marca NK, obviamente son los híbridos que nosotros tenemos en el mercado, y va de un ranking del 1 al 9. ¿Qué significa eso? Donde 1 es el mejor comportamiento para la enfermedad y 9 es el peor comportamiento de la enfermedad. ¿Qué pudimos ver acá? Dentro de los híbridos de NK, aquellos híbridos que tienen sangre tropical, como es el caso del SIN 505, es un híbrido tropical puro, tenía el mejor comportamiento y el mejor score para la enfermedad. ¿Qué significa que tenga un 1? ¿Que no va a tener presencia en la enfermedad? No. Va a tener seguramente síntomas, pero lo va a tolerar mucho mejor que un híbrido templado puro, por ejemplo, o que un híbrido templado por tropical. Obviamente tenemos presencia de síntomas en el 505, pero después al realizar la evaluación de severidad de la enfermedad, era muy raro encontrar plantas con un score 7 o un score 9. Era raro encontrar también plantas con un score 5, o aquellas plantas que encontrábamos con un score 5 o 7, era un porcentaje muy bajo dentro del 100%. En segundo lugar, venía dentro de la marca NK, venía el 126, que es un híbrido cruza, templado por tropical, que es un híbrido que también está muy, pero muy bien, digamos, caracterizado, ¿sí?, para la presencia de la enfermedad. Tenía quizás un poco más de severidad dentro de la presencia de la enfermedad, pero estaba mucho mejor que los híbridos templados. Y por debajo de los híbridos cruza, digamos, viene todo el pelotón de híbridos templados, ya sea de NK o de todos los híbridos templados que tenemos hoy en el mercado. Es por eso que hoy, para las zonas rojas, por así decirlo, de espiroplasma que tenemos en el norte, los híbridos que nosotros posicionamos en primer lugar son SIN 505 y en segundo lugar SIN 126. Acá también es otra manera de graficar cómo veíamos el rendimiento relativo de cada uno de los híbridos que teníamos posicionado y cómo veíamos la disminución de acuerdo al aumento de la severidad de la enfermedad. Aquellos híbridos como el 505 y 126 teníamos una disminución mucho menor que otros híbridos ya templados, ¿sí?, donde la disminución ya era un poco más grande. Sergio, Sí, perdón, justo se le había desconectado a Marce y me escribió para ver si lo podíamos aceptar justo. perdón. Ahí está. Justo había terminado. Justo habías terminado, sí, justo me estaba avisando que se le había desconectado. Así Vale. que esperemos que haya podido ver un poco. Vi partes interesantes. La parte más interesante, creo que la viste, Marce, ¿o no? La parte de relación con síntomas, rendimiento. Interesante. Igual tenía una pregunta, si no hay otra por ahí. El sistema San Justo, que tuviste tanta incidencia, ¿qué particularidad tiene? Porque ni en Chaco a veces tenemos tal nivel de incidencia, ¿viste? Difícil que fue. Después también te iba a preguntar cómo fue la campaña pasada en tu sitio de ensayo acá para la zona de Chaco, Salta, capaz que zona de riego, bueno, pero quizá más Chaco. Tuvieron esos ambientes en cuanto a presión de inocuo. En San Justo, ahí, yendo a la primera pregunta, Marcé, lo que vimos es lo que se vio en todos lados, un invierno muy benigno, digamos, con muy pocas heladas, que ya lo que te hace es, digamos, no disminuir la densidad poblacional. Otra es la influencia de esa zona sobre la parte costera de la Ruta 1 de Santa Fe, donde hay mucho maíz dulce para choclo, donde también continuamente hay maíz todo el año y donde ya se veían síntomas de la enfermedad hace varios años, ¿sí? Siempre en menor medida, sin explotar tanto como lo que pasó ahora. Y por último, lo que te mencioné hoy, esos 5 pulsos de siembra que hubo,
que se arrancó en agosto. Aquellos que tuvieron, para que tengan una idea, en San Justo lo que es siembra temprana es septiembre. Eh, Alrededor del 15 de septiembre es la siembra temprana de ahí de la zona. Hay productores que no sembraron girasol porque no tuvieron humedad, después tuvieron humedad un poco más tarde y sembraron en agosto maíz. Hay productores que tuvieron humedad en septiembre, sembraron maíz en septiembre. Y hay productores, el grueso, que tuvo humedad en octubre, que sembró en octubre, y hoy por hoy, esa foto que mostré de la escala que le dije que saqué ayer, es de una siembra de octubre. Hoy por hoy, porque son los síntomas visibles, es la fecha de siembra más comprometida en cuanto a síntomas, ¿no? ¿Por qué? Porque es la fecha de siembra que ya está casi entregándose, donde se ven todos los síntomas posibles. Pero seguramente la siembra más comprometida va a ser la de diciembre y la de enero, que todavía están en B6, B8, quizá todavía no empezamos a ver los síntomas característicos de la enfermedad, sí, ya se están viendo algunos síntomas, pero puedo entrar a esos lotes que nosotros anduvimos ahora hace 15 días y ahora ayer estuvimos de vuelta y no se puede estar de la cantidad de dálvulo que hay. Tenés dálvulo adulto, tenés ninfa, tenés todo el ciclo completo por planta. Sí, sí. Eh, En Eso esa fue situación fundamental. es genial para selección de híbrido, ir conociéndolo y mejorando. A nivel de lote de producción es inmanejable químicamente, básicamente. Cuando vos No, tenés no, esa situación, no se puede manejar. inmanejable. Inmanejable Esa es la realidad porque, de todas las consultas, digamos. claro, Cuando vos tenés la situación que vos estás describiendo, eso es Brasil, zafra safriña, la safriña se expone a ese nivel poblacionales, no, hagas el nivel de aplicaciones que hagas, no tenés seguridad que pueda frenar la incidencia de la enfermedad. Ya exactamente, está. exactamente. Y sumando que en la zona de San Justo, siembra temprana y siembra de tardía también, de diciembre a enero, es una zona templada 100%. Es muy raro siembra de híbridos cruza o híbridos, ni pensar tropical, salvo pensando en algún planteo de picado, pero más que nada por ahí la zona más norte donde se empieza a cortar la sangre tropical es en Margarita, de Margarita para el sur, son todos 100% templados. Bueno, ahí va, a ver, ese sistema, como decías vos, no fue una campaña, fue incrementándose campañas de las sucesivas campañas y este año estalló. Es un Sí, proceso. No sé cómo va a exacto. venir el año, pero los productores que tienen esa zona, bueno, hay que ver qué pasa con los albulos, ver cómo bajar esas poblaciones, pues si no van a estar muy Sí. complicado. Siempre va a ser preferible sembrar temprano antes que tarde porque va a pasar lo que vos estás describiendo. No hay forma Eh, que las poblaciones no se incrementen y que el inocuo no se incremente. Dado que el sistema exacto. quizás ya tiene alta carga de presión y la primera fecha de siembra pueden estar expuestas a alta presión, pero siempre va a ser Mm, menor que las fechas tardías. exactamente. Sí, hoy los productores están pensando en ir a maíz temprano y después ver qué pasa para algún tipo de maíz tardío. Va a depender todo también de cómo esté el invierno ahora de este año. El invierno, pero sí. Eh, y después, bueno, Pero si vos de nosotros mayo a vamos a... agosto ya me estás sembrando, y está complicado. Sí, está complicado. Y después, bueno, de Está parte complicado. nuestra, de machacar por ahí, evitar eh, la siembra esta escalonada, ¿no? Por ahí, bueno, hay muchos que siembran porque, bueno, tienen animales, Uh-huh. necesitan la comida y no queda otra. O como decía hoy Mauricio, en la zona de Tambo también es complicado también el tema de concentrar toda una misma fecha de siembra, pero bueno, más que nada por ahí ir machacando en las zonas donde por ahí no sea una urgencia, tratar de evitar ese escalonamiento de siembra para tratar A de ver, evitar el aumento de la población, sobre todo para los uh-huh. maíces más tardíos, ¿no? Claro. Brasil, a ver, simplemente comentario, creo medio difícil que tenga una situación, pero en determinados ambientes llega el vacío sanitario. Es decir, no se puede sembrar maíz, por lo Claro, menos por una campaña hasta dejar que las poblaciones bajen. Ese es el bien. escenario Extremo. extremo, Sí, extremo. Convengamos que ellos no tienen heladas y es más tropical. claro, exactamente. Digamos, Exacto, nosotros tenemos la ventaja de las heladas, tenemos algunos beneficios, pero bueno, exacto. hay que estar atentos los que estén cerca de ese sistema.
Exactamente. Bueno, no, la verdad que es interesante escuchar todos los conocimientos, a lo mejor los diferentes manejos que podemos llegar a tomar o las decisiones, ¿no es cierto?, que podemos empezar a tener en cuenta para los posteriores ciclos de producción. 18:32, teníamos estipulado hasta las 18:30, con lo cual creo que estamos bien a tiempo. Si ha quedado alguna duda o pregunta, a lo mejor por parte de las personas que estamos participando, seguramente nos van a hacer llegar. Gracias a los dos. No es que a propósito no los presentamos al inicio, solamente dejamos para que no sientan a lo mejor esa formalidad y también para que las personas que estaban participando puedan conocer y aprovechar y disfrutar de verdad, en serio, del conocimiento que tienen los dos, tanto de la plaga como de los híbridos. Así que solamente para comentarle a los chicos que no conocen, Marcelo Doreta, ingeniero agrónomo, está en el área de protección vegetal del INTA de Quimilí, Santiago del Estero. Ya desde el año 2015, 2016, que están trabajando junto a su equipo con lo que es Dalvulus, o antes Marce, corregime. 2010, cuando era estudiante, con el grupo de la doctora Jiménez Pech. A mí me tocaba venir a la zona a muestrear Dalvulus y ver incidencia de la enfermedad que no había por esos años, por cierto. Bueno, mejor entonces, me quedé corto a lo mejor con todo el conocimiento sí. y sabiduría de la plaga y demás. Y bueno, y Sergio Osuna, también ingeniero agrónomo, extensionista de NK, de la región NEA. Sergio lo tenemos obviamente por todo lo que es soporte técnico y también por todo el conocimiento que tiene, la experiencia de NK. Así que por eso que los dejamos para lo último a la presentación y para salir un poco de lo que habíamos hablado, salir un poco del esquema tradicional si se quiere. Así que bueno, gracias de todo el equipo de Grafer, a los dos por la participación y gracias también a todo el público que se sumó. Así que bueno, nos estamos viendo. Si no queda más nada, cualquier duda o pregunta se los vamos a hacer llegar a cada uno. Perfecto. Bueno, chicos. Bueno, gente, muchas gracias. Que anden bien. Nos vemos. Saludos. Chau, 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 chau. Chao, chao, hasta luego.